De la Nación, Cristina Fernández de Kirchner hoy finaliza su visita a Nueva York. En estos momentos asume la presidencia del Grupo de los 77 que realiza su reunión anual. De la América del Sur y del Caribe, que en oportunidad de tener que elegir un representante de la región para la presidencia en el año 2011 de este importantísimo grupo y cada vez más a nivel global, agradecer la selección de la República Argentina y luego agradecerle al resto de todos los miembros el haber convalidado esta elección. Realmente la Argentina lo vive con un gran orgullo, pero también con una inmensa responsabilidad. La primera parte del discurso del señor presidente ha estado dirigida precisamente a la cuestión que nos ha desvelado a partir del año 2008, para ser más precisos, en el último trimestre del 2008, cuando desde los países en desarrollo se comenzó a trasuntar una crisis que impactaría negativamente precisamente en todos nuestros países, quienes sostuvimos en la última década el importante crecimiento de la actividad económica mundial. La paradoja era que quienes habíamos sostenido y seguimos sosteniendo en gran medida la recuperación que se ha evidenciado luego del desastre de fines del 2008, nos trasladaron desde los centros de los países desarrollados la crisis precisamente a nuestros países. Esto realmente a la Argentina, el impacto, nosotros lo veníamos sosteniendo desde el año 2003, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner comenzó en las Asambleas Generales de Naciones Unidas a pedir insistentemente la reformulación precisamente de los organismos multilaterales de crédito, algo que también acaba de sostener el señor presidente. No lo hacíamos desde una posición ideológica, no lo hacíamos desde una percepción mediática, simplemente lo hacíamos con la experiencia de haber sido la crisis del año 2001 la que finalmente puso a la Argentina, que había sido casi una niña mimada del Fondo Monetario Internacional, y yo creo que en realidad fuimos su conejillo de Indias, en una situación en donde nuestro sistema financiero explotó, en donde la pobreza y la indigencia subieron a niveles alarmantes y donde la desocupación llegó a tener un porcentaje cercano al 25%. Esto es, 1 de cada 4 argentinos en condiciones y necesidad de trabajar no tenían trabajo. La situación de la Argentina fue muy parecida en la implosión del sistema financiero y de todas sus variables, muy parecida, y las condiciones macro que terminaron generando esa implosión también fueron muy parecidas a las de los países en los países desarrollados. Por eso creemos que cuando hablamos de la necesidad de una nueva arquitectura financiera internacional, de un sistema global de contralor para los movimientos de los fondos de inversión, y en especial los denominados fondos buitres, la necesidad de reformular las calificadoras de riesgo, que precisamente han sido ellas las que han inducido a tomar erróneas decisiones en materia de inversión y provocaron, a partir de maniobras muchas veces rozando casi zonas que podríamos denominar de delitos económicos, provocaron una crisis sin precedentes desde el año 1930. Es que nuestra visión es que se desarrolló en el mundo un sistema financiero paralelo sin ningún tipo de regulación ni control. Mientras los bancos centrales de nuestros países
a partir del consenso de Washington. Se le aplicaban rigurosamente las recetas de una pretendida autonomía de las economías reales de los países, mientras se controlaba a todos los países minuciosamente en su balanza de pagos, en sus déficit o superávit fiscal o primario. Este mismo control no se desarrollaba sobre un sistema financiero desarrollado a partir fundamentalmente de la separación entre bancos de inversión y bancos comerciales que se produjo en el mundo y todos los derivados financieros. Igualmente tampoco se exigió a países centrales o a países más o menos importantes, por decirlo de alguna manera. Nueva York, comercial. La palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Volvemos allí, al grupo de los 77. Apalancamiento en derivados financieros para el crecimiento de la economía. Los imbalances fuertes también en una situación de aparición de nuevos actores, de los cuales China, uno de nuestros integrantes, es también un actor, un nuevo actor muy importante a nivel global. Y Estados Unidos con un déficit estructural, tanto en lo fiscal como en lo comercial, pero bueno, con la capacidad de tener la máquina de emitir dólares y por lo tanto poder solventar su déficit estructural en materia comercial y fiscal con el resto de los países, nos coloca a nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de un grupo que representa el mayor PBI, la mayor porción del PBI mundial, la mayor cantidad de población, densidad demográfica, la mayor cantidad de ocupación de territorio y también los países con mayor número de consumidores y que más hemos hecho por el crecimiento de la actividad económica mundial. Nos coloca entonces en la disyuntiva de articular en forma inteligente, no discursiva o retórica, una modificación que yo considero básica ante un nuevo escenario internacional. El nuevo escenario internacional está protagonizado por países del G77 más China. Sin embargo, en los sistemas de decisión institucionales, multilaterales, llámese Naciones Unidas, llámese Consejo de Seguridad, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Organización Mundial del Comercio, nuestros países no tienen representación acorde con su nivel y con su magnitud en la adopción de decisiones. O sea, el sistema de decisiones sigue con una fotografía vieja, con una fotografía que podríamos denominar de lo que fue ni siquiera el G20, sino el G7 o el G8. Podemos reconocer que hubo un cierto grado de amplitud en la constitución del G20, del cual Argentina forma parte, pero sería injusto, además de no estar en mis convicciones, que por el hecho de ser incluida en el G20 le asigne a la totalidad de la representación en los sistemas de decisión. Al contrario, yo no creo en eso. No soy de las que porque ahora estoy yo está todo bien. Al contrario, creo que es necesario que esta nueva fotografía del mundo tenga su correlato en la modificación en los sistemas de participación, representación y decisión en esos organismos. Esta sería la verdadera forma del multilateralismo, porque creo que uno de los principales problemas que hemos tenido ha sido precisamente la ruptura del equilibrio. La ruptura de equilibrio que comenzó a producirse a partir, obviamente, de la caída del muro de Berlín, donde, obviamente, solamente un país comienza a tener un grado de hegemonía muy fuerte. Y yo creo que esto termina perjudicando inclusive al propio país que ejerce la hegemonía. Nosotros creemos que la razón de ser de la creación de Naciones Unidas, de la Carta de San Francisco, del Consejo de Seguridad, fue precisamente equilibrar un mundo de relaciones que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial y a través de ese equilibrio
lograr un mundo más seguro y un mundo que asegurara el crecimiento de la actividad económica, la generación de empleo, la generación de riqueza, el estado de bienestar que surgen precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente este escenario ha desaparecido y muy fuertemente. Yo siempre lo decía el otro día cuando me tocó intervenir en la Asamblea General, refiriéndome a un tema tan central como es la construcción de la paz y la preservación de la seguridad mundial, cuando me referí al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, con asientos permanentes y rotativos, tuvo su razón de ser en cuanto a esa funcionalidad, en cuanto a esa mecánica de funcionamiento en un mundo de posguerra, donde los que se sentaron con carácter de permanente eran los vencedores de la guerra, eran los que contaban. No olvidemos, muchas veces nos cuesta entender las cosas porque las vemos ahora, pero no entendemos el momento histórico en el cual fueron producidas. Ustedes saben que luego del Holocausto de Nagasaki e Hiroshima, el gran peligro, el gran temor mundial siempre fue durante décadas el holocausto nuclear. Ese Consejo de Seguridad lo que quiso hacer, al tener en sus sillones permanentes aquellos que podían apretar el botón rojo, y que no era este, el del audio, sino un botón bastante más peligroso, fue precisamente lograr un equilibrio que evitara ese holocausto nuclear que ponía en peligro la paz, la seguridad y, si se quiere, la continuidad de la humanidad. Ese escenario ha desaparecido por completo. Los que eran enemigos irreconciliables, los que provocaron, por ejemplo, durante la década de los 60 la crisis de los misiles, que estuvo a punto de que el mundo pensara también que volaríamos por los aires, hoy son aliados y comparten en gran parte sus puntos de vista. Es más, ambos han sido víctimas, por ejemplo, de atentados del terrorismo internacional. Han aparecido nuevos escenarios, nuevos actores, nuevos peligros, y esto exige entonces reformular, y tomo el Consejo de Seguridad por ser tal vez el más emblemático y el que más ha demandado su reforma, y luego el Fondo Monetario luego de la crisis económica, pero en realidad siempre pedimos las reformas luego de que ocurren las catástrofes. La catástrofe fue económica y estamos pidiendo la reforma del Fondo Monetario. No esperemos que haya una catástrofe a nivel global para reformar el Consejo de Seguridad. Sería bueno que contempláramos que hoy la seguridad internacional y la paz internacional dependen de otros factores diferentes a los que están sentados en el Consejo de Seguridad. Es más, muchas situaciones que se han provocado en el mundo y que han creado escenarios bélicos, hasta ahora focales, hasta ahora regionales, han sido precisamente provocados por quienes tienen un sillón permanente en el Consejo de Seguridad y utilizan esa suerte de bill de indemnidad para situaciones que luego, con su poder de veto, siguen manejando desde el Consejo de Seguridad.